El proyecto sentido es el conjunto de situaciones, vivencias, emociones que vive la madre, hemos dicho antes, ¿no? Desde que está embarazada, desde la concepción del niño hasta que el niño tiene unos 3 años. Por ejemplo, si unos padres quieren que el niño que nazca sea niña, ya eso va a ser un programa que ese ser va a traer. Y aunque sea un niño, no hablamos de homosexualidad, va a tener unos comportamientos femeninos, exactamente. El niño bastón, eso lo hemos visto muchas veces, personas que se quedan solteras toda la vida, que están cuidando a sus padres, porque desde que nace, ese niño está destinado a ser el cuidador de sus padres. Niño accidente, ¡ah! Me he quedado embarazada, ¡ay! No me he dado cuenta. Ese niño va a tener accidentes toda su vida, además los tiene, ¿eh? Que va a tener accidentes, muchos accidentes en su vida. Niños de sustitución. Se muere un hijo y la forma de que la madre siga adelante es teniendo otro hijo. Eso es la única forma biológicamente de que la madre pueda superar ese tránsito, ¿no? Pero el niño queda como un niño de sustitución, quiere decir que tampoco va a ser su vida. Va a estar siempre viviendo la vida del que está sustituyendo, lo dice la palabra. Luego el tema de las cesáreas, por ejemplo. Hay más cosas, pero hay que resumir. El tema de la cesárea. Un niño nace por cesárea porque la tecnología ahora nos permite llegar a eso, que los niños puedan hacer. Pero si no existiera esta tecnología, lo que es en la biología, no sobreviviría ni la madre ni el niño. Entonces un niño que nace por cesárea va a ser un niño que siempre va a necesitar apoyo. No va a poder hacer nada por sí mismo. Siempre va a tener que recibir ayuda de alguien. ¿Vale? Pero fíjate que yo que trabajo en sanidad, que ya es casi por inercia, ya al más mínimo problema, cesárea, a no complicarse la vida, problemas del parto. Sí, entonces eso... no caen en la cuenta de todos los problemas que le están ocurriendo. Claro. Pero también os digo una cosa, una mujer que necesita una cesárea para parir es porque trae un programa de no tener hijos. A lo mejor viene de una fecundación in vitro, porque claro, una cosa es nuestro inconsciente, otra cosa es nuestro consciente. Yo tengo un programa inconsciente de no tener hijos, porque es mejor sobrevivir sin hijos, por X motivos, pero yo me empeño con mi consciente que yo quiero tener hijos. Entonces ahí hay conflicto también. Bien, la herramienta que utiliza la neuroemoción para solucionar toda esta historia. Hablamos de la sofrología, que es una relajación donde el cerebro baja las frecuencias de las ondas y así hay un acceso más rápido al inconsciente, junto con la hipnosis ericksoniana, que es una hipnosis bastante naturalista, en todo momento tenemos conciencia. La programación neurolingüística, muy importante para cambiar creencias, detectarlas, en fin. El camino al inconsciente, fundamental, y línea del tiempo, que es una maravilla, porque la línea del tiempo está basada... Perdón, la terapia del espejo. La terapia del espejo, eso lo veremos también ahora, sobre todo con el curso de Milagros. La terapia del espejo, no hay nada mejor para curarnos que saber que todo lo que nosotros vemos en los demás es lo que no queremos ver de nosotros mismos, sencillamente. Nosotros nunca vemos a los demás como son, los vemos a través de nuestro filtro. La línea del tiempo se utiliza mucho para solucionar conflictos, traumas del pasado, basándonos en las características del inconsciente, una de las cuales es que el inconsciente es atemporal. Es decir, no existe para el inconsciente ni el pasado ni el futuro. Todo es presente. Entonces yo puedo ir al pasado reviviendo un conflicto. Y para mi inconsciente yo lo estoy reviviendo en presente. Con lo cual tengo la posibilidad de cambiar la emoción y al cambiar esa emoción, vivirla como una emoción positiva, en vez de como una negativa como realmente la he vivido, voy a transmutar la vivencia, la experiencia. Y entonces, como todo lo pasado está actuando en mi presente, voy a cambiar mi presente. Así. Bueno, las características del inconsciente: atemporal, no tiene sentido del humor, no dual. Para el inconsciente no existe el tú y el yo, siempre es yo. Todo lo que veo en el otro es lo mío proyectado. Y para terminar, el curso de Milagros. Aquí sí que, esto sí que merecería una charla de... ¿Hay gente aquí que ha leído el curso de Milagros?
Bien, este libro, muchísimo, muchísimo. Pero es que es por un libro, claro. Perdón, ¿de quién el autor del libro? El autor es Helen Schuman, bueno, autora, eso fue una canalización, el libro fue una canalización. Helen Schuman era una psiquiatra estadounidense, trabajaba en el departamento de psiquiatría de una universidad y bueno, tenía muchos conflictos, ella era judía y un buen día pues empezó a tener voces en su cabeza y ella pensaba que estaba volviéndose esquizofrénica, como psiquiatra que era, claro. Al final, bueno, pues con el compañero, hablan tal, empezó a escribir y salió este libro. Cuando tú empiezas a leer este libro, sabes que este libro tiene algo bien especial. O sea, de verdad, no hay nada que se le parezca, lo seguro. Yo voy por la mitad del libro y llevo 3 años con él. 3 o 4. Porque hay varios tomos, No. Pero la misma vez. No. Es que cada frase que tú lees de ese libro tienes para una semana. Mira, aquí he puesto algunas frases que a mí me han impactado bastante, ¿no? Pero hay miles. O sea, prácticamente cada frase de ese libro es impactante. Cada frase. Nada externo a ti puede amarte o hacerte daño porque no hay nada externo a ti. ¿Ahora qué? Ahora digo, ¡ay, mi vecino me está todo el día aconeando! El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. Esta que es tremenda. El sacrificio y el sufrimiento son actos egoístas que pretenden controlar a los demás haciéndoles sentir culpables. Más claro el agua, o sea. La indefensión es tu mayor fortaleza, porque cuando no le das valor al ataque, reconoces tu invulnerabilidad. Es que no tiene para nada. Esto, yo de verdad. Perdonar es saber que no hay nada que perdonar. No hay nada que perdonar. Todos funcionamos con programas, nadie hace nada a nadie conscientemente, ni voluntariamente, ni a mala leche, ni a... No, señor. Todos estamos en el mismo saco. Y esto, que a mí me hace mucha gracia, porque si aplicáramos esto, toda la charla que yo daba aquí, más toda la que escuchamos por todos lados, sobraba. Todas. El que perdona, se cura. Fin. Bueno, yo invito a todo el mundo que empiece con este libro, porque si queréis que vuestra vida cambie realmente, es a través de este libro, seguro, vamos. Y esto me gusta ponerlo al final de la charla, porque es la señal de que este mundo es mucho más de lo que nosotros nos pensamos, de lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos. Aerodinámicamente la abeja no puede volar. O sea, con las leyes que nosotros conocemos de la aerodinámica, no puede volar la abeja. Pero ella no lo sabe. Bueno, en fin, espero que hayáis sacado muchas conclusiones. Habéis escuchado en sus vídeos. Yo no soy anticroberá. Hay un diccionario de dolencias que... Hay varios diccionarios de dolencias que circulan por internet. Pero no es tan fácil. O sea, la psique del ser humano es muy compleja. A mí siempre me suelen preguntar, pues, ¿y bueno, qué significa que me duele el fémur? ¿Qué significa que...? ¿Sabes lo que te digo? O sea, eso no funciona así. Eso no es una tabla que yo digo, voy a... ¿Sabes lo que te digo? Y te aseguro que llegar al inconsciente de una persona no se hace tan fácilmente, porque ponemos muchas trabas. Ten en cuenta que de lo que se trata es de sacar a la luz lo que nosotros hemos querido esconder. Entonces, lo que hemos querido esconder es porque no queremos afrontarlo. Pues por eso es que como no lo sabes, pero como no lo sabes porque es inconsciente, hay otro problema. Entonces hay que hacer una técnica de relajación para dejar un poco abierta el tema de la puerta del inconsciente, donde tú te vas relajando, crear un ambiente donde tú realmente puedas, tengas más posibilidades de ser sincera contigo mismo. Porque el problema que tenemos es que no somos sinceros con nosotros, que tenemos muchos programas, muchos prejuicios y muchas historias que nos lo impiden. Por, sobre todo, la famosa fidelidad familiar. ¿Sabes lo que te digo? La fidelidad familiar es nuestra lacra. Sí. No conseguimos deshacernos de eso. Porque yo, ¿cómo voy a reconocer públicamente que yo odio a mi madre?
o que mi hijo me tiene ya harta, o que, ¿sabes lo que te digo? ¿Cómo se puede hacer eso? Entonces yo intento poner mejor cara y decirme, oh, qué mala, ya me estoy sintiendo culpable solamente con decirlo. Y la culpa es el sentimiento más oxidativo que existe. No existe nada peor que la culpa. Por eso estamos siempre culpando a los demás, porque proyectamos esa culpa. No podríamos vivir con la culpa dentro de nosotros. Imposible. Imposible vivir con la culpa dentro. Entonces la proyectamos pues a través de verla en otro, o a través de ponernos un castigo. O sea, eso de que dicen de que el ser humano es malo por naturaleza, eso no es cierto. Somos tan buenos que cuando sentimos culpa, la única forma que tenemos de salir de ahí es buscando el castigo. Y cuando he pagado con un castigo, entonces puedo respirar tranquilo. Es así. Entonces, esa fidelidad familiar, que es una creencia, cuesta mucho cambiarla. Sí, y perdona que te diga, y haciendo el duelo, por ejemplo, de tus dobles o de tus ancestros, sí. ¿puedes curarte también? Sí. Lo que pasa es que el duelo hay que hacerlo de una manera real. O sea, tú tienes que sentirlo. El inconsciente funciona con rituales. Mira, hay un autor que se llama Jodorowsky, no sé si lo habéis escuchado, que tiene un libro que hace unas técnicas impresionantes. O sea, tú las lees y son un poco hasta aberrantes algunas, ¿eh? Pero es la única forma de que el inconsciente se entere. Porque tú puedes, si yo me relajo, pienso que hay una cuerda entre mi ancestro y yo, y que con una tijera corto, y que tal y que cual, pero eso no es, eso no te hace sentir. ¿Sabes lo que te digo? Entonces el inconsciente no se entera. Hay que hacer... De todas maneras, lo que hablábamos antes, la mejor manera de cortar con un programa es hacerlo consciente, pero hacerlo consciente. ¿Y el libro de Jodorowsky cómo se llama? Psicogenealogía. Ana. No es de psicomagia, ¿no? También. Sí. Cuando hablaban de principio del conflicto desencadenante, ¿no? Sí. Bueno, que la enfermedad dice que el programa especial de supervivencia cuando lo activamos cuando hay un shock o alguna cosa esa. Siempre que hay un shock, se activa ese programa y se cree que es una enfermedad, ¿no? Si realmente tú lo has asimilado bien, ¿no? Exactamente. A ver, a veces el síntoma es tan leve, o sea, realmente siempre que tenemos un conflicto hay una reacción, una mínima reacción en nosotros, ¿no? Pero a veces es tan leve que pasa desapercibido. O sea, yo tengo una amiga que le detectaron en una revisión un tumor en el ovario, y cuando la abrieron para quitárselo ya le había desaparecido. O sea, son pequeños... O por ejemplo, depende de cómo tú lo hayas asimilado, ¿no? Sí, siempre es tu forma de interpretarlo, ¿no? Depende de cómo lo hayas asimilado. Exacto. Y luego, en caso de que, vamos, va ligado a esto, en caso de que, por ejemplo, cuando hablaba, ¿no?, de las partes que se quedan afectadas del cerebro, tal y cual, que durante mucho tiempo se supone que decían que, bueno, que las neuronas no se estaban, las células no se regeneraban, no sé la palabra, pero bueno, sí que regeneraron las células. Sí. La realidad es seguro. Las neuronas no está tan claro el tema, de todas maneras tenemos muchas, ¿eh? O sea que no pasa nada, porque dentro de los 12 años vamos perdiendo, o sea que... Pero me refiero que, verás, el conflicto en el cerebro tampoco es fácil, porque cuando el impacto de la emoción es muy fuerte, no es el problema, tanto el daño que se hace a nivel neuronal y de células gliales, como después la reparación. La reparación. Porque en la reparación, ¿cómo se produce esa reparación? A través de un edema. A través de agua es cuando se va a regenerar el tejido. Y el edema sí que puede provocar efectos secundarios. ¿Entendéis? Entonces es muy importante, claro, eso también hay que tener en cuenta. Muchas veces un edema, en una resonancia, en una prueba, se detecta como un tumor, cuando no es ningún tumor. Es un edema, es una reparación del conflicto. También ese edema, la reparación, puede dar lugar al infarto. O sea, Hammer dice... Sí, no, el infarto de miocardio. Hammer dice que no se produce el infarto por ninguna obstrucción de las venas coronarias. Se produce porque en la reparación del edema se presiona partes del cerebro. O sea, claro, evidentemente es un conflicto de territorio siempre, ¿no? El infarto.
y cuando se ha producido ese conflicto ha sido muy grave y entonces está afectando, aparte del cerebro, que están en un sitio concreto y puede y actúa sobre las venas coronarias, pero no porque se obstruyan las venas coronarias. Entonces, cuando, por ejemplo, si tienes un relés en X parte del cerebro y tú ya lo asimilas y lo vas, se puede quitar eso, pero claro, a través del edema. Siempre, la reparación en el cerebro siempre es a través de un edema. Lo que pasa es que, claro, tiene que ser un conflicto muy grande donde el daño cerebral ha sido muy grande y sobre todo largo en el tiempo, y se ve a través del TAC. Perfectamente. Lo que pasa que, bueno, aquí cada conflicto tiene su relés. Su foco de Hammett. Su foco de Hammett. Sí, cada conflicto deja como un cortocircuito en una parte del cerebro, que se puede detectar a través de un TAC. Lo que pasa que, bueno, las máquinas también muchas veces están hechas para que no detecten cosas. Pero ahí yo no quiero entrar porque eso ya es... Maribel, para ahondar más en todo esto, ¿eso lo base de internet o vosotros dais más charlas o tenéis alguna consulta o hay gente que se dedica a esto? Bueno, a ver, depende de lo que tú le tengas. Si lo que tú quieres es ampliar tu información, en internet hay muchísimas conferencias, vídeos, libros, hay de todo. Consulta, pues si hay consulta, yo tengo consulta también abierta para casos de una persona que quiera sacar algo de sí misma. Si lo que quiere es información sobre este tema, que yo todo el mundo de verdad que os lo recomiendo porque cambia vuestra vida. O sea, es que este tipo de información no cambia solamente vuestro concepto de la enfermedad y la salud, sino el concepto de la vida entera. O sea, vuestra forma de ver la vida es diferente. Iba a decir, yo recomiendo. ¿Perdón? Ibas a decir, yo recomiendo. Que os recomiendo que ampliéis la información sobre todo esto. Sí. Bueno, una pregunta, y para los que queramos estudiar nuestros ancestros, antes has dicho que se salta siempre una generación. Yo tendría que basarme en mis abuelos, ¿no? Directamente, ¿no? No irme ni más para atrás, ni mis padres, no. ¿Con mis abuelos? ¿Mis padres? A ver, todos venimos relacionados desde la primera ameba que hubo en la Tierra, todos procedemos del mismo sitio. Y somos un holograma, con lo cual, pero bueno, con nuestros abuelos tenemos suficiente para saberlo. Hasta ellos ha llegado la información, o sea que nosotros con saber de ellos vamos a informar. Sería más interesante que nuestros propios padres, ¿no? Sí, generalmente sí. Hay más información, ¿no? Hay más información, digamos, ¿no? En ellos, ¿no? Claro, porque con nuestros padres, digamos que hablaríamos entonces más del tema del proyecto sentido. O sea, ¿qué conflicto vivió tu madre cuando estaba embarazada de ti? ¿Cómo era su vida en aquel momento? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo naciste? Sería bueno estudiarlo también esto, ¿no? Sí, siempre. Okay. Sí, aquí. Cuando una persona que ya tiene mucho accidente, porque una persona que ha nacido en accidente, ¿cómo se funciona? Tomando conciencia. Tienes que tomar conciencia de que de alguna forma tú estás buscando esos accidentes. Lo estás buscando. O sea, lo que se te pone delante lo has puesto. Sí. Gracias. Mira, ¿por qué no dice dónde tiene la consulta o el nombre o algo, una ficha? Si quieres después yo me parto la tarjeta. Vale. Sí, ahí entra. ¿Se puede ser doble de padre o madre o salta generación? No puede ser doble de padre o madre, incluso tus padres mismos pueden ser dobles entre ellos, que estaríamos hablando de un incesto simbólico, que tiene su interpretación también, claro. Igual que lo de mezcla, el único proceso es lo del duelo que ha dicho esta señora delante. El duelo, el tomar conciencia de que tú estás funcionando con un programa que se te ha otorgado sin que tú hayas intervenido para nada, o sea, te has encontrado con él y tú tienes que decir, no quiero eso. ¿Por qué yo soy una persona que estoy en conflicto con todo el mundo si en realidad soy una persona que ¿Con eso es suficiente? con tomar claro. O sea, todo lo que se hace consciente es lo que uno puede controlar. Lo que uno no puede controlar es lo que es inconsciente. Mientras yo esté funcionando con un programa que es inconsciente, yo estoy bajo ese programa, porque no sé que hay un programa controlándome. Cuando lo hago consciente, ya sé lo que tengo que hacer con él. Si ese programa me está diciendo enfréntate a tu jefe todos los días, porque tu jefe para ti es un conflicto realmente que no has solucionado con tu padre, porque la autoridad, el cabeza de familia, el padre, tiene para el inconsciente, es lo mismo. Tú
Si el programa es inconsciente, todos los días vas a tener problemas con tu jefe. Si tú eres consciente de ese programa y dices, claro, es que yo estoy buscando realmente. Pregúntate primero qué es lo que no me gusta de lo que me está pasando y sabré qué es lo que hay dentro mío. ¿Por qué tengo yo esos conflictos con mi jefe todos los días? Que realmente yo no los quiero tener. No los quiero tener. Entonces, tomo conciencia y dejo de actuar yo de esa manera. O sea, este tipo de paradigma que nos viene, sí o sí, es una maravilla. Un paradigma es un conjunto de creencias en los que se basa una sociedad, un colectivo, un sistema, ¿no? El que nos viene ahora nos hace totalmente responsables de nuestra vida. Eso para algunos es una maravilla porque dice, yo decido mi vida, yo soy dueño de mi vida, pero para otros no es tan cómodo como yo poder echarle la culpa a los demás. ¿Entiendes? Yo quería preguntarte una cosa. ¿Todos los hijos heredan programas del árbol o solo algunos? Algunos. ¿Y por qué? O a lo mejor ninguno. ¿Y por qué uno? Eso es el inconsciente del árbol. Es más, tú puedes recibir programas del árbol de triunfadora, de un éxito impresionante, no se te ocurre cortarlos. ¿Entiendes? Por eso si muchas veces hay un hijo que es la oveja negra, otro es el triunfador que todo lo que toca lo convierte en oro, entonces, según los programas que he recibido. Pero eso es un poco... Mira, dicen los estudiosos del transgeneracional que el otorgar los programas más conflictivos a la llamada oveja negra del clan, que es el que recibe los programas más conflictivos, es un acto de amor y de confianza, porque el clan está confiando en que esa persona va a ser capaz de solucionarlos. O sea que en realidad se trata de un alma que viene con muchísimos recursos. Por eso el árbol lo hace así. ¿Sabe a quién tiene que mandarle esos programas? O sea, eso no se hace arbitrariamente, ¿comprendes? Cuando esa persona no puede solucionarlo. Siempre se puede solucionar. Sí. Siempre. Ahí ya entraríamos en el tema del karma, ¿sabes lo que te digo? Siempre lo podemos solucionar. Lo que pasa es que, bueno, como el tiempo no existe, es verdad, el tiempo no existe como nosotros lo percibimos. Nos queremos dar prisa porque estamos acostumbrados a funcionar con el tiempo, pero realmente el tiempo no existe. Entonces son todas experiencias que tenemos que todo nos tiene que llevar al propósito de nuestra vida, que es donde estamos más perdidos. Sí. Por aquí. Totalmente. Un momentito, por favor. Sí. Sí, por aquí te pregunto. Cuando haya dos, ¿sería el siguiente que nace quien cogería ese? Exacto. El siguiente, ¿no? Sí. Y otra. ¿Y en el árbol genealógico, a los tíos hay que tenerlo en cuenta o no? Sí, puede ser. ¿Y fecha de nacimiento y muerte o...? Sí, siempre. Sí, siempre, ¿no? Por eso, porque el inconsciente no entiende de muerte. Entonces, tanto la fecha de concepción como la fecha de nacimiento como la fecha de muerte es fecha de nacimiento. Un momento. Diego. Sí, Maribel, habías comentado algo sobre el proyecto Sentido y el referente que trae cada niño al nacer. Sí. Es posible que, tú has dado aquí una serie de ellos, que hay mucho más. Es posible que ya en un niño venga más de uno de esas preguntas, de esos referentes, vengan incluidos. ¿Más de uno de esos conflictos? Sí, por supuesto, por supuesto. La oveja negra lleva muchos conflictos encima, muchos. Sí. Sí, bueno, hay más de una seguro. Lo del tema del doble sí lo he entendido, pero la línea maestra, pongo un ejemplo. Mira, línea maestra es la afinidad que tienes tú con un ancestro, donde hay una diferencia de 6 meses entre su fecha de nacimiento y la tuya. O sea, de fecha de nacimiento de ese ancestro con la tuya, 6 meses. De 6 meses. Por ejemplo, de marzo a septiembre. Hay 6 meses. A septiembre. Sí. Bien, y una cosa, lo que has dicho antes del tema del preparador, cuando tú estás preparando algo, has puesto el ejemplo de médicos, de profesores, por ejemplo, tiene una profesión, pero tú estás preparando algo de... ¿Sí? Sí, generalmente dicen que se repara cuando no ganas dinero con lo que haces. O sea, tú que no ganas dinero no significa que tú no tengas un buen sueldo, ¿eh? Sí. Pero significa que ganes lo que ganes, tú no llegas a final de mes. Pues estás reparando.
Sí. Aquí. Yo, por ejemplo, que tengo un hijo después de un aborto, ¿cómo le podría quitar la carga a mi hijo del anterior? Ahí sí es muy conveniente hacer un duelo. ¿Sí? Tenéis que imaginar algún tipo de ritual, un simbolismo, en fin, tú cómo lo viviste, o sea, dando una serie de pautas de acorde a tu vivencia. El aborto, ¿cómo viví yo el aborto? Claro, donde vivías, tú piensas en el contexto donde vivías y luego háblalo con él, con tu hijo que vive. Y entre los dos, pues imaginaros que hay un lugar que para tu inconsciente significa algo especial, que puede ser pues un prado, o puede ser la orilla de la playa, algún sitio que para ti tiene algún significado especial que se relacione con aquel momento del aborto, ¿entiendes? Y entre los dos pues hacen un ritual de, bueno, primero agradecerle la experiencia que gracias a él pues habéis tenido, especialmente él que es el que lleva, el tema, ¿no? Que le agradece, pero que ya llega el momento en que quiere vivir su vida, su manera, y primero agradecer, siempre hay que agradecer, siempre. Sí, Reme. ¿Qué papel tiene un hijo adoptado después de 4 biológicos? Sí, nunca es casual. Un hijo adoptado va a una familia porque tiene que ir a esa familia. Tienen tanto que aprender ese hijo con esa familia como esa familia con ese hijo. Siempre. No es algo casual. Sí. ¿Ana? Si, por ejemplo, existe un aborto, y luego ya en esa familia no existen más hijos, pero sí existen hijos anteriores, el niño o la niña ese sigue por otra parte del árbol. O sea, sus hijos no van a traer ese aborto anterior. No van a traer el yaciente, o sea, el anterior. Un niño, ¿vale? Nace, después hay un aborto. Sí. Y ese matrimonio ya no tiene más hijos. Luego, ese hijo mayor que hay, cuando tenga hijos, los hijos de ese hijo sí que traen los problemas de... Sí, porque, claro, o sea, al no haber más hijos posteriormente, pero van a ser siempre posteriores, nacimientos posteriores, nacimientos que se produzcan en el árbol, posteriores pero a la... tiene que ser mismo de ese niño, puede ser otro niño. Puede ser de otro matrimonio, del árbol, claro, sí, el inconsciente es del árbol. Ah, vale, no es de ese niño, de ese padre y esa madre. Exacto. Sí, Ana. Me parece que a lo mejor una forma de simplificar, porque a mí todo esto me parece un poco complejo, ¿verdad? Tienes que llegar hasta los ancestros y todo eso. Entonces yo, por ejemplo, pienso que mis conflictos, ¿no? Sí. Pero lo que me pasa, por ejemplo, yo lo intento solucionar bastante, bueno, lo intento, por ejemplo, con la teoría del espejo. La terapia del espejo me parece muy práctica porque yo digo, todo lo que yo veo fuera es lo que yo llevo dentro y una forma de que amablemente se me está dando para que yo lo vea, ¿no? Entonces yo pienso que incluso esa teoría del espejo también viene reflejado en nuestros ancestros, porque como todo se repite, todo es un holograma, se repite y se repite y se repite. Claro, pues entonces yo digo, me parece casi más fácil, más simple, pues trabajar de esa forma, de esa forma, para que tengo que repetir. Claro, ¿sabes lo que pasa? Mira, la ley del espejo, ¿sabes cuántos años tiene desde que se publicó? No sé. Porque la ley del espejo ya en época de Freud ya se hablaba de ella. Entonces, ¿qué pasa? Los seres humanos somos de tantas maneras diferentes y realmente lo que estamos diciendo mucha gente es lo mismo de otra manera, pero es lo mismo. Entonces yo me tengo que enterar a lo mejor más intelectualmente, pues yo necesito estas 5 leyes biológicas que a mí, digo, pues es que está claro, o sea, que me resuena que esas leyes biológicas existen realmente, hay una afinidad absoluta entre la ontogénesis y la filogénesis y tal. Y hay otras personas que dicen, va a ver, es que yo creo que eso tiene que ver pues con otras vidas, porque el tema de los ancestros y el tener otras vidas pues, puede también tener su relación, ¿por qué no? Pero cada uno lo interpretará de una manera y lo comprenderá de una manera. Lo que importa es la esencia de toda esta información. La esencia que es el que todos estamos conectados, el que aquí no vivimos en un mundo donde hay algo exterior, externo a nosotros que es hostil, al que tener miedo, contra quien combatir, sino que somos nosotros mismos los que nos estamos poniendo nuestros barrotes, nuestras barreras, nuestros obstáculos, y somos nosotros nada más. Eso se está diciendo desde hace miles de años, miles de años. O sea, esa frase de Aristóteles, tú dices, por Dios, ¿cómo es posible que eso se haya perdido y ahora esté como una meta en la humanidad?
cuando lo vivimos hace 2000 años. Yo con esas cosas me quedo de verdad, ¿eh? O sea, hace 2000 años que están diciendo esas cosas. Estas que estamos ahora diciendo aquí, como si fueran... Vamos. Habrá visto también que, por ejemplo, si tú sanas en tu relación, por ejemplo, intentar o ser amoroso y todo eso, yo pienso que ya estás sanando automáticamente, incluso sin saberlo. Por holograma, fíjate, claro, por holograma. Claro, entonces, como en este momento, claro, actuar de forma adecuada, bien, con amor y todo eso. Efectivamente. Tú tienes que preocuparte de ti. Sí. Lo que pasa es que eso hasta ahora ha estado mal visto como egoísmo. Si tú te preocupas de ti, eres egoísta. Cuando precisamente es todo lo contrario. Si tú te preocupas del otro, sí eres egoísta. Porque al ocuparte del otro, le estás diciendo cómo tiene que curarse, cómo tiene que... Tú eres el que tienes que ayudar al otro. Y tú no sabes ni ayudarte a ti mismo, como tienes la prepotencia de decir, te voy a ayudar. O sea, tú puedes aconsejar desde un punto de vista personal y dar unas herramientas y una información y un conocimiento que la persona después hará con él lo que quiera. Pero eso es egoísmo, y yo quiero que tú actúes como yo, y si no me enfado, y si no te creo culpa, y si no tal... Tú tienes que dedicarte a ti. Y cuando tú encuentras una frase que yo siempre le he dicho, ¿esto qué significa? Ámate a ti mismo. Y yo decía, pues yo me amo, ¿no? No nos amamos, no sabemos lo que es el amor. Claro, pero es ahí donde tenemos que trabajar, porque cuando tú sepas lo que es el amor, entonces podrás amar. Pero no tendrás que demostrarlo. Es que se sabrá. Sabrá que tú, la persona que tienes enfrente, o sea, nosotros, otra cosa que sería interesantísima es dar una charla sobre percepción, porque eso sí que es importante. O sea, saber que lo que nosotros percibimos en este mundo es una milésima parte de lo que existe y que nos permitimos ir por la vida diciendo yo sé lo que veo, lo que oigo, lo que digo, lo que... Por Dios, nuestro inconsciente es un 95%. Yo de lo que veo hay un 95% que me estoy perdiendo. ¿Cómo puedo decir que sé lo que es el mundo con un 95% que me pierdo? Entonces, basándonos en la percepción que tenemos de las cosas, ¿dónde vamos? Solo sé que no sé nada. Yo estoy segura de que la verdad que todos buscamos los buscadores es lo más simple de todo. Lo más simple de todo. Pero nos gusta dar vueltas, yo creo que nos gusta... Es como el libro del alquimista, ¿no? El libro del alquimista de que no solo estaba en su jardín, pero la experiencia que cogió dando la vuelta al mundo, ¿no? Eso... No, simplemente es que cuando yo nací, el día antes murió mi bisabuela. Pues ahí lleva un heredero universal, le mandó el heredero universal, pero vamos. Y luego el mismo yo nací en septiembre nació mi abuela, nació mi padre, nació mi hermano. Entonces yo llego aquí, sí. Hay una persona que ya no está aquí, una amiga mía, que tiene un árbol que repara a todo Dios. O sea, todo el mundo, y ¿sabéis por qué repara en concreto a una parte del árbol? Porque ella nació, no me acuerdo el día, pero vamos a poner el 5 de enero y su padre se lo fue dejando y la inscribió en el registro el 18. Gracias a ese desfase, repara todo el árbol por parte paterna. O sea que su padre inconscientemente quiso que esa hija reparara su parte del árbol. Porque a efectos prácticos lo que influye, lo que cuenta es lo que está registrado, ¿no? Exacto. O sea que es increíble. Lo del árbol de verdad que es muy preciso. Explica eso. Matemático no lo siguiente. Explica eso porque conozco muchos casos, y porque se han dado esta pregunta, de registro y nacimiento. ¿Tan importante es? Sí. Muchísimo. Hasta el punto de averiguar que una persona es un hijo ilegítimo porque no se han tardado 10 días en registrarlo, se han tardado a lo mejor 2 años. Sí. A mí también. Eso es el inconsciente. 9 días en registrarme. ¿Cuánto? 9 días. Eso no es nada. Eso no es nada. 2 años, eso no es normal. Eso sí que es un reconocimiento del árbol que ese hijo es ilegítimo. Sí. ¿Qué cuenta para el árbol? ¿La fecha de nacimiento para que realmente cuenta las dos. Pero evidentemente cuenta las dos porque uno te está diciendo una cosa y la otra te está diciendo otra, porque es otra señal que te está mandando el inconsciente colectivo
porque el olvido de ese hombre no era casual, ¿entiendes? Entonces cuentan las dos. Sí. ¿Qué ocurre cuando le pones nombre a un bebé de una persona que hace eso? La hace doble también. La hace doble, sí, sí. Por eso, repite el programa. Sí. El nombre para el inconsciente es la misma persona. Sí. Sí, decía que qué pasa cuando le pones a un hijo el nombre de un abuelo, el mismo nombre. Entonces se hace doble. ¿Y si es hermanos? ¿Cómo se dice? Un hermano fallecido y luego le vuelven a poner... Ahí la tengo. Toda la carga del hermano. Toda. Sí, allí detrás, por favor. Por lo menos 8 generaciones. Mi padre dijo, aquí se acaba. Y él rompió el... Siempre hay alguien que todo el mundo quería que me llamara yo como él y dijo, viene más. Claro. Menos mal. Perdón. Si rompió algo buenísimo o algo... No va a romper. Perdón. Si lo rompió porque no era muy... Esto viene con el tema del nombre. Ya terminamos. Una persona que le pone el nombre es una cosa curiosa porque una amiga y le duele en el alma. Y le pone el nombre a la hija por la madre ya fallecida. Y ahora la hija en el transcurso del tiempo se cambia el nombre. Eso es un duelo. Fíjate. Pero la madre no vive ese duelo, lo vive como un drama. No. Vamos a ver. La hija es la que va a recibir los programas de la persona que ha recibido el nombre. Sí. Si ella voluntariamente se cambia el nombre, es porque voluntariamente está haciendo el duelo con esos programas. ¿Y la madre? Que tiene un gran dolor por ese tema. Ella le ha puesto el nombre de la abuela, sí. De su madre. La madre... Pero bueno, exactamente, ahí no estamos hablando de programas, ahí estamos hablando de que la madre pues, va a sufrir porque no le va a gustar que cambie el nombre. Venga, por allá atrás, allá atrás. Que las personas que tienen virus es porque tienen un problema de comportamiento, de relación. Los niños estos que nacen ahora con el HIV transmitido de la madre, ¿eso cómo va? Mira, después. En el tema del SIDA, hay unos documentales en internet, Máximo Sandín también tiene algo hablando del tema, que convendría que lo leyeran, que lo escucharais. Porque me parece que no han vendido una versión un poco extraña de eso. Sí. Nadie ha podido exactamente aislar el famoso virus. No, como de la gripe, ¿no? Lo de la vacuna. El doctor Grillo, este famoso, Sí, Ana. El nombre, ¿qué pasa cuando en una familia a los dos hijos para que tienen, o sea, hay una muerte, después un hijo, le ponen un nombre, un muerto, ¿vale? Y el segundo nombre de ese niño, al siguiente se lo ponen pero en el primer nombre. O sea, los dos se llaman igual, uno el segundo igual y el otro igual. Sí, eso es porque los conflictos a veces son tan grandes, son tan fuertes, que se repara en más de una persona de esa generación. Para que se... Exactamente. Para que todo lo pone. Exactamente. Sí. Sí, y los dos están reparando. Cuando los conflictos ya son demasiado, sería demasiado para una sola persona. Por favor, ¿qué habría que hacer, por ejemplo, en un árbol en el que, por ejemplo, el abuelo se arruina, el padre se arruina, el hijo se arruina, y hay una serie de ruinas que en todas las generaciones pasa? ¿Eso qué es? Pero bueno, eso será transmitiendo un conflicto de generación en generación, matemáticamente. ¿Y eso cómo se puede parar? Tienes que ser consciente. Evidentemente, no te metas en un negocio. No te metas en un negocio, en la vida. Pero eso es... Si puedes huir lejitos, mejor. Huir lejos de la familia. A veces esa es la solución. Porque no pensemos que quitarnos un programa es tan fácil. O sea, todo lo del duelo, todo lo de tomar conciencia y tal, a veces hay que romper de una forma drástica. ¿Pero romper con quién? Con todo. Sí, con la familia. Totalmente con la familia. Todo. Hay casos y es la única solución. No hay otra.
Sí. No vas a tener siempre delante a los depredadores. En el diseño humano se habla de esto mucho. En el diseño humano venimos aquí a la Tierra, cada uno tenemos una misión. Unos somos generadores, otros somos comunicadores, otros somos, a lo mejor, esa persona que monta negocios no es generador, es comunicador. Y entonces tiene que saber, ¿vale? No tiene por qué romper a la familia, tiene que saber de que él no está programado para eso. Exactamente. Claro, pero de todas maneras se va a reparar. O sea, cuando hay un conflicto que se repite de esa forma, se tiene que reparar por fuerza. Alguien tiene que repararlo, si no el árbol desaparece. O sea, si no el árbol desaparece, literalmente. Sí, Manuel. Porque es repetición, se ha arruinado, luego se ha arruinado otras 2 veces y se arruina luego otra vez y todo lo que pilla lo arruina. Entonces eso no está resuelto el conflicto. Y ya cuando llega a una cuarta vez, claro, tienes que hacerlo consciente. Tú tienes que hacer consciente eso. De que situación que emprendes tiene todas las de fracasar. O sea, si tú no emprendas una acción, un negocio, no lo hagas. Y si no, intenta hacerlo a través de un duelo, pero de un duelo bien hecho. Y también, a ver, es que cuando se habla de ser consciente, no es solamente saber algo. O sea, yo sé que cuando soy consciente, no. Es ser consciente de que hay algo aquí que me está. Porque, ¿por qué se fastidian esos negocios? ¿Por qué se fastidian? Pues porque al final siempre hay un proveedor que me engaña, ¿no? Por ejemplo. O un socio. O un socio. Siempre se repite, hay algo conductual que se repite. Porque me confío. Claro, entonces ya sé que es eso lo que mi árbol me está intentando de transmitir. Yo tengo que hacer el aprendizaje, porque el que el conflicto se vaya transmitiendo de generación en generación no es ni para hacernos la puñeta ni nada, es para avisarnos. Nos da el conflicto y nos da los recursos. El árbol nos lo da todo. ¿Sabéis que somos? Que estamos en situación de poder resolver esos conflictos. Entonces, si yo tengo que preguntarme en qué está fallando todo esto. Si yo sé que es porque me engañan, porque tal, pues tengo que tomar una serie de medidas. O sea, el árbol me está avisando. ¿Comprende? Tomar conciencia es eso, es ser consciente de todas de las situaciones que de alguna forma son las que me pueden perjudicar. Y el árbol lo que hace es avisarte y darte pautas. Sí, primero Manuel. Maribel, mira, puede ocurrir que una persona reciba influencia de la parte genealógica de su familia, pero a la vez también de las personas, digamos, que están adoptados, sea legal o no sea legal, que reciba influencia de las dos partes. Un hijo adoptado es un integrante del árbol. O sea, el árbol lo ha metido y ya pertenece al inconsciente del árbol. Entonces puede recibir influencia de las dos partes. Totalmente. De hecho, perdona, seguramente su espejo van a ser espejos especulares. O sea, van a ser árboles especulares. O sea, de alguna forma, aunque no se sepa, imagínate un niño que ha sido dejado en un orfanato y no se sabe nada de su familia. A través del árbol de la familia adoptiva se va a saber de qué tipo de árbol procede ese niño. ¿Cuáles han sido los conflictos? Porque hay conflictos que son especulares. Sí, detrás de todo. A ver, de los conflictos que has comentado, me gustaría saber, en el caso de las enfermedades mentales, que no hay un órgano, como has hablado de enfermedad órgano, ¿encajaría en alguno de los tipos de conflictos? Sí, no existen las enfermedades mentales. Ahora, para la bioemoción, para la medicina germánica, para la medicina de Hammer, no existe el concepto de enfermedad. La enfermedad es, lo que nosotros conocemos como enfermedad, es esa lucecita roja que aparece en el cuadro del coche, que nos está avisando de que falta aceite o de que el airbag no funciona correctamente. Entonces, enfermedades mentales no existen. El conflicto de una enfermedad mental es que hay un doble conflicto y cada uno afecta a un hemisferio cerebral. Entonces, ahí está, la persona es lo que se llama constelación. Es un tema muy complicado. Yo eso, por ejemplo, en mi consulta yo nunca cojo un caso de eso porque tú tienes que ser psiquiatra. En este caso la medicina aquí tiene mucho que ver porque si tú desconstelas a una persona que está en constelación, automáticamente puede somatizar una enfermedad física. Claro, es que es complicado. Claro, hay un doble conflicto que afecta, cada uno de esos conflictos afecta a un hemisferio cerebral. Entonces se produce lo que es una constelación, que es un equilibrio. Se están equilibrando ambos.
Si yo, porque evidentemente, si yo hago una terapia sobre uno de los conflictos porque es materialmente imposible hacer un trabajo sobre los dos a la vez, si yo tengo un conflicto de territorio y tengo un conflicto de protección, ¿no?, en el mi nido, yo no puedo estar hablando de los dos temas a la vez, es obvio. Entonces, antes hay que actuar sobre uno de los conflictos. En el momento en que yo eso, automáticamente el paciente pasaría a fase de vagotonía en ese conflicto, pero sigue estando en simpaticotonía, o sea, en fase de conflicto activo en el otro. Con lo cual eso es... ¿Comprende lo que te quiero decir? O sea, yo tengo la problemática, dos conflictos, y significa que los dos conflictos están en fase de conflicto activo, pero están en equilibrio. Si yo soluciono un conflicto, ese conflicto va a entrar en fase de resolución de conflicto. O sea, uno va a estar en estrés, en conflicto, y el otro en resolución. ¿Sabéis lo que significa para el cuerpo? ¿No sabéis si tengo que mandar más cortisona o menos? Porque yo en fase de conflicto activo, pero en fase de reparación desactivo. Entonces, ¿qué hago? Si en un conflicto estoy inactivo y en otro estoy activo. Y otra cosilla, en el caso de... Perdona, solamente, entonces, con un psiquiatra que pueda suministrar ahí una medicina apropiada para que ese desnivel se pueda ir haciendo poco a poco. Es la única solución. O sea, en nuestro caso hay biodescodificadores y terapeutas de bioemoción que son psiquiatras solamente en Barcelona, creo que. Sí, sí. En el caso de la otra preguntilla, en el caso del conflicto de desvalorización que has comentado del enfrentamiento con el predador, tal y cual, ¿a nivel orgánico o a nivel físico? ¿Qué sería exactamente eso? No he entendido. Todo lo que tiene que ver con el sistema osteoarticular, o sea, lo que son, sí, 90% de las personas hoy día, artrosis, reuma, cáncer de huesos, todo lo que sea huesos, músculos, tendones, la sangre, desvalorización con respecto a tu familia, tú con respecto a tu familia sientes una desvalorización. Escoliosis. Por ejemplo, los problemas de columna, anda que no hay ¿El colesterol también es de desvalorización? A ver, ¿como la sangre? A ver, el colesterol más bien estaría encuadrado en el tema de la protección, porque realmente el colesterol lo que hace es proteger las paredes de la arteria. Porque, ¿y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué llega el colesterol ahí? Porque las paredes de las arterias se han vuelto rígidas. Entonces el colesterol lo que intenta es protegerlas. Quiere decir que yo me estoy protegiendo contra algo que hay en mi familia. Dos últimas preguntitas, ¿eh? El colesterol sobre un hammer no provoca ningún tipo de infarto ni de... No obstruye las venas. Venga, las dos últimas, por favor. Este señor. En el caso del negocio que comentaba antes, ¿el hecho de no abrirlo ya sería una sanación o eso queda ahí latente? Hombre, si tú realmente decides que en tu vida vas a abrir un negocio, pues va a venir. Ahora, si tú realmente lo que quieres es abrir un negocio, ahí vas a tener toda esa información que te manda tu transgeneracional y entonces vas a tener que trabajar un poco. Y vas a tener que saber, y vas a saber que si no haces las cosas como tienes que hacerlas, vas a fracasar igual que han fracasado todos. ¿Pero el distanciarte de eso lo sana o sigue pasando? No es bueno, he dicho, en algunas ocasiones la única manera es distanciarte de una. ¿Y eso sería una sanación o...? Sí, 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 absolutamente. Cortar, absolutamente. Pero cortar no desde aquí, cortar desde aquí. Sí. Totalmente. Totalmente. Sí. ¿Sobre la diabetes? La diabetes es una constelación precisamente. Diabetes 1, diabetes 2. Grupo 1, grupo 2. Sí. Diego. La diabetes siempre está asociada a un conflicto de falta de dulzura en la vida. Siempre, tanto la 1 como la 2. No es un conflicto fácil de detectar porque tiene varias implicaciones, pero en general se puede decir que tiene relación con eso. O sea, yo tengo problemas para dejarme amar, fíjate. En el caso de que sea la diabetes 2, además, hay un sentimiento de miedo y asco.
En la diabetes 1 hay una resistencia. Generalmente en el hombre se suele desarrollarse más la diabetes tipo 1, que es cuando yo quiero resistir situaciones en la vida que realmente no me apetece, pero tengo que hacer, ¿no? De resistencia. Y la mujer es asco y miedo. Pero te digo que habría que indagar porque la diabetes es una constelación y, hombre, no como lo que llamamos enfermedades mentales, pero es complicado, ¿eh? de detectar el conflicto. Viene de muy atrás. Por eso siempre suele haber diabetes en la familia, en varias... Porque ahí se trata de un conflicto que se repite también, en el árbol. Bien. Las dos últimas preguntas, perdón. Están aquí. Esta señora y Diego. No lleva la palma ella, ¿eh? Entonces te voy a preguntar una cosa. Los problemas mentales, como por ejemplo de depresiones, ansiedad y todo eso, ¿es casi mejor no tocarlos? No. ¿O cómo? No, mira. Porque según En dicen concreto, que puede desequilibrar y a lo mejor sale un cáncer, te quitas de una cosa, pero cuando hablamos de enfermedades mentales, no, yo no he hablado de la depresión o la ansiedad o todas esas Mira, cosas. la ansiedad, yo lo escuché una vez y dije, pues sí. La ansiedad hay quien lo define como caprichos del ego. Yo quiero que las cosas sean como yo quiero que sean. Y cuando las cosas no son como yo quiero que sean, yo pataleo. Es mucho de infantilismo la ansiedad, mucho. La depresión, hay que tener mucho tiento cuando se habla de depresión, porque la utilizamos con mucha facilidad. La depresión, afortunadamente, no es algo tan extendido. Podemos tener estados depresivos motivados por muchas cosas que suceden y que necesitan un duelo, que necesitan su tiempo, su reparación y su aceptación, sobre todo su aceptación. Pero lo que es una auténtica depresión, afortunadamente, que ya sí entraría a lo mejor en lo que es una enfermedad mental, son temas diferentes, ¿eh? Pero hay que distinguir lo que es una auténtica depresión de un estado depresivo. Sí, no, eso ya lo... Diego, por favor. Maribel, más que una pregunta, no sé si es por formación profesional, me gustaría que antes de marcharnos nos diera una conclusión positiva ante tantísima información, para que nosotros en nuestra vida diaria apliquemos, sea cual sea, nuestra misión aquí y nuestra aportación desde nuestra experiencia, para que todos llevemos ese aporte positivo y que podemos salir de cualquier circunstancia que no haya sido impuesta de una manera o de otra. Exacto. Pues precisamente eso, Diego. Yo creo que es un buen colofón y cerramos con esta pregunta. Más que nada es lo que me gustaría transmitir. O sea, yo cuando hago una charla, lo que quiero transmitir a todo el mundo es que precisamente toda la información que nos está llegando, todos los cambios que estamos teniendo, es para liberarnos. Es una información que nos ayuda a ser libres, o por lo menos más libres, y responsables de nuestra vida. Que evidentemente eso, bueno, tiene su parte que no nos gusta mucho, pero es que ser responsable de uno mismo, no hay nada mejor que eso. Que la vida, que tu vida esté en tus manos, que tu salud esté en tus manos, que tu felicidad esté en tu mano y que simplemente vivamos con menos miedo, yo creo que ya eso. Ay, mira, en el transgeneracional se habla de ese tema con muchísimo amor, porque, y además que yo conozco algunos casos, los síndromes de Down vienen a reparar un árbol tóxico como el veneno de la serpiente cobra más, ¿sabes lo que te digo? Son almas tan puras, que son las únicas que pueden salvar ese árbol, las únicas. Mira, se pone la vida de punta, fíjate. Oh, es increíble, porque esa pureza y esa inocencia, no hay nada que pueda contra esa inocencia y esa pureza. Nada. Ya puede venir lo peor del mundo. Perdón. Tenemos que ir cortando. Venga. El inconsciente y el... Vamos a estar 2 minutitos más. En una familia donde se repiten los suicidios, ¿qué puede pasar? ¿O qué suicidio? Mira, el suicidio se considera el acto de violencia mayor que puede hacer un ser humano. Es el mayor acto de violencia. Evidentemente se está reparando la violencia, hasta el nivel de hacerse la violencia uno mismo. Te digo que yo conozco algunos casos y ¿qué pasa?
es muy difícil encontrar, o sea, el conflicto que ahí se guarda está bajo llave. Está bajo llave. No tiene nada que ver con la vida contemporánea de la persona, ¿eh? Pero además... Nada. Es una pena, pero... Es un transgeneracional. El suicidio siempre es un transgeneracional. Siempre. Yo tengo un caso en mi familia y eso es que nos quedamos todos, es que no lo podemos creer. Somos una persona feliz en todos los aspectos. Hace poco he tenido un caso de una compañera de trabajo. Bueno, no tiene nada que ver y es una pena porque los familiares sufren muchísimo por la culpa inevitable de que todo el mundo dice que podía haber hecho que no he hecho. Y es imposible. Eso es un programa que hay que viene de un transnacional muy fuerte que está, el secreto está guardado. Vamos. Entonces no tiene arreglo. Todo tiene vida, todo tiene vida, todo tiene arreglo. Pero hay que indagar mucho, ¿eh? Yo estuve en un pueblo de Andalucía hace un año y todos los meses había unos 3 suicidios en el pueblo. De aquí de Málaga, no voy a decir el pueblo. ¿Eso por qué? Hombre, ¿Y un pueblo, mira, así a de pronto yo no tengo información suficiente, pero eso me está recordando, claro, en los pueblos hay mucha información de cuando la guerra, mucha historia, ¿sabes? Mucha historia. De hecho hay un libro que no me acuerdo la autora, me lo comentaron y dije, pero en fin, que habla del transgeneracional del país, de España. O sea, que todo lo que estamos viviendo realmente ahora mismo en España tiene un poder, claro, estamos reparando todo lo que se hizo en esos tiempos. Es que es así, entonces a lo mejor en ese pueblo se está reparando algo, habría que averiguar la historia, ¿sabes?, de ese pueblo, seguro. Entonces, para los que somos nuevos en esta ponencia que has dado tú hoy, donde yo trabajo, una chica con 19 años se ha tirado por la ventana delante de sus padres. Esas personas necesitarían apoyo, ¿no? Más o menos para saber nadie sabe que ellos no es culpable, ellos no. Yo creo que ni uno mismo sabe que va a hacerlo hasta que lo hace. O sea, para que sus propios padres supieran para que los padres entiendan de que no es culpa suya, de que, exacto, que no habrán hecho para que los niños. Exacto. Porque estas cosas para algunos de nosotros nuevas, ¿no? Claro, entonces habría que ver por el árbol, la fecha de nacimiento de la niña y ver, indagar totalmente dónde está la persona con la que está reparando, qué persona es, indagar sobre eso. Exacto. Para que ellos se de culpa, ¿no? Para que ellos no digan sobre esto, ¿no? Exacto. Esto, el transgeneracional sobre todo libera mucha culpa del árbol, mucha, porque la culpa se va transmitiendo, ¿sabes? Siempre oculta, siempre en el inconsciente, y todo el mundo sufre de una culpa inconsciente, eso nos suena de algo ancestral, y tu vida está condicionada por eso, está condicionada por la culpa, ¿entiendes? Bueno, muchas gracias. María, te quería...